Dios bendiga a todos mis hermanos en esta hermosa y preciosísima noche. Hoy, una vez más, estamos aquí en la casa de Dios para adorar y para estudiar la palabra del Señor junto con nuestra hermana Francis. Esperemos que todos los hermanos que estén ahí conectados se conecten, los que nos estén viendo. Saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos a hacer una oración para comenzar en esta noche con esta clase. Vamos a cantar un corito antes de comenzar y así después oramos y entregamos a la hermana Francis. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, bendecimos tu nombre, te honramos. Honramos, Señor, tu nombre porque tu nombre es grande y no hay otro nombre como el tuyo. Amén, alabado Señor, bendecimos a cada hermano que nos está escuchando, cada hermana, cada joven. Dios, en el nombre de Jesús, pedimos que esta tu palabra penetra lo más profundo de cada corazón en este día. Guárdanos, protégenos, guía a la hermana Francis, dirígenos en todo lo que hagamos. Que sea para la honra tuya, Señor, porque solamente tú te mereces la gloria y la honra, Dios. En el nombre maravilloso de Jesús. En el nombre de Jesús, entregamos tu palabra en tus manos y que tu presencia sea la que nos dirija, porque separados de ti nosotros nada podemos hacer. En el nombre de Jesús, gracias por sanar nuestros cuerpos, por libertarnos, por protegernos de todo peligro, Dios. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén, amén, amén. Vamos a hacer un corito. Gloria al nombre del Praise Señor. God, aleluya, bendecido Dios. Bendecido sea Jesús. Gloria al Señor. Alabado sea el Señor, ¿Qué aleluya. cantamos? Bendecido sea Dios. Gloria al Señor. Bendecido sea Dios, aleluya. Déjeme, yo se Alguien. Dios le bendiga. Vamos a cantar un corito. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Amén. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mi boca. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mi boca. Porque Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Porque en Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Alábale todo tiempo, alábale todo tiempo, alábale todo tiempo, en todo tiempo, alábale. Alábale todo tiempo, alábale todo el tiempo, alábale todo tiempo, alábale. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mi boca. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mi boca. Porque en Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Porque en Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Alábalo en todo tiempo, alábalo en todo tiempo, alábalo en todo tiempo, alábale. Alábalo en todo tiempo, alábalo en todo tiempo, alábalo en todo tiempo, alábale. Amén, bendecido Dios. Vamos a hacer una oración. Alabado Jesús. Jesús, aleluya. Bendecido Dios. Por los hermanos que están Enfermos. un poco atacados Gracias, por Señor. enfermedades, sabiendo ya que la Biblia dice que Él mismo llevó nuestros pecados sobre su cuerpo en el madero,
para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuimos nosotros curados. Cada uno de ustedes y de yo y de todas las personas que nos están escuchando, fuimos sanos hace 2000 años atrás. Lo único que usted y yo tenemos que tomarnos esta medicina de la palabra por la fe, recibirla en el nombre de Jesús, que no importa tu situación, tu condición, nosotros declaramos lo que declara la palabra. Por la llaga de Jesús hemos sido curados. Padre, te adoramos, bendecimos tu nombre y te damos gracias en esta noche. Gracias por tu amor y tu misericordia, Dios. Gracias, Padre, por tu sacrificio en aquella cruz del Calvario, por tu muerte, por tu resurrección de entre los muertos. Gracias porque derrotaste la muerte, derrotaste el pecado, derrotaste la enfermedad en el nombre de Jesús. Y nos sanaste con tu llaga, Jesús. Cada hermano, cada hermana, Dios, que ha sido presentada, Dios mío, que nos están escuchando, Dios, a través de esta cámara, Señor. En el nombre de Jesús, yo les declaro sano por tu llaga, Jesús. Guarda a nuestros hijos, nuestros nietos, Señor, cada hermana de la iglesia, cada hermano allá en Nicaragua, Dios mío, allá en Colombia, Dios mío, en Costa Rica, Señor, en Puerto Rico, República Dominicana. Dios, en el nombre de Jesús, declaramos liberación y sanidad para todos los hermanos. Bendecimos a la nación de Israel, bendecimos a la nación de Estados Unidos de América. En el nombre de Jesús nos cubrimos con la sangre de Jesús. Declaramos salvación allende los mares. Que tu palabra llegue a las profundidades del corazón de cada persona que nos escucha a través de tu palabra. Oh Dios, tu palabra dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. En el nombre de Jesús declaramos, Señor, la victoria y la salud. En el nombre de Jesús. Recibe la honra y la gloria, Padre. Te la damos en el nombre de Jesús. Con nosotros, nuestra hermana Francis Mora. Gloria al nombre de Jesús. Dios. Alabado sea el Señor, bendecido sea el Señor. Dios es bueno, hermano, y su misericordia es para siempre. Le amamos, le adoramos y le bendecimos porque Él vive y reina para siempre. Es eterno y poderoso y soberano Dios. Y nosotros hacemos bien con mantenernos en comunión, ¿verdad? Y buscando su rostro y buscando su presencia. Y como decía el hermano Marcelino, leyendo su palabra, porque es de la única manera que nosotros vamos a ser salvos, conociendo lo que su palabra nos dice. En este día vamos a empezar una nueva unidad. Hoy estamos en la unidad número 3, que se titula Los Hechos de los Apóstoles. Pero en esta unidad nos vamos a estar concentrando en los hechos que hiciera el apóstol Pablo mayormente, ¿verdad? Vamos a empezar con Bernabé y Pablo, pero él va a brillar en todos los demás capítulos. Bendecido sea el Señor. Hoy la lección se encuentra en el Hechos capítulo 13 al 14:7. O sea, en el Hechos 13 al 14:7. Vamos a estar estudiando, ¿verdad?, los hechos de los apóstoles, las cosas que los apóstoles hicieron después que nuestro Señor Jesucristo, como se dice, subiera al cielo, ascendiera al cielo. Ellos quedaron aquí en la tierra, fueron llenos del poder del Espíritu Santo, y en el momento que fueron llenos del poder del Espíritu Santo, como estudiábamos la semana pasada, ellos comenzaron a predicar y enseñar y hablar, que era necesario que todas estas cosas le pasaran a nuestro Señor Jesucristo por el bien de cada uno de nosotros hoy, y que el Evangelio siguiera esparciéndose a través de todas las naciones. Así es que ese es los hechos de los apóstoles, lo que vamos a estar viendo, las cosas que hicieron. En este caso vamos a estar viendo a Bernabé y a Pablo, pero después vamos a seguir continuando con los hechos de Pablo con los demás que caminaron con él. Bendecido sea Dios. Pero antes, amantísimo Dios y Padre Celestial, en este momento, Señor, una vez más, yo alabo, glorifico y bendigo tu santo y bendito nombre, y te doy gracias porque reconozco y entiendo que tú eres Dios,
el único y verdadero, el que nos sostiene, el que nos ayuda, el que nos fortalece, el que nos da la habilidad de poder entender tu palabra, el que te revelas a nosotros de muchísimas maneras, Padre amado, por medio de la predicación, por medio de la lectura, por medio de sueños y visiones, Señor. Y te damos gracias porque todo este beneficio lo tenemos todos los que hemos creído en ti y está para nosotros. Le damos gloria y honra y alabanza. Y en este día te pedimos que abra el entendimiento de cada uno de nosotros, nos ayude, estés con nosotros, te manifiestes en nosotros, que te muevas libremente entre nosotros y que aquellos que nos puedan escuchar, que quizás puedan poner atención a tu palabra, sean edificados. Padre, en el poderoso nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias, Señor. La lección de hoy se titula La predicación del evangelio a judíos y a gentiles. ¿Ok? Ustedes saben que al principio los judíos pensaron que estas buenas nuevas eran más que para ellos nada más. Pero reconocemos y entendemos que los planes de Dios no eran para los judíos solamente, sino para toda la humanidad. Y aquí vamos a estar viendo, ¿verdad? Como le dije, el texto de estudio se encuentra en capítulo 13 hasta el 14:7. Nos convenía haberlo leído completo. La verdad central nos dice: el perdón de los pecados y la vida eterna están disponibles para todo aquel que cree que en Jesucristo hay salvación. O sea, usted y yo que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, que lo hemos confesado, que lo hemos recibido, que hemos recibido el poder de su Santo Espíritu, estamos declarando que tenemos perdón de pecado, ¿verdad? Por medio de lo que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer aquí en la tierra. Eso es para usted, es para mí, es para todo aquel que lo quiera recibir. El Señor no obliga a nadie a servirle, hermanos. Esto es voluntario. Es por eso que usted ve que todas las demás cosas, la gente se desparrama, si eso es correcto, yendo a sitios, a lugares, visitando cosas, y a veces las iglesias se quedan vacías. Pero hermano, usted y yo debemos de coger la mejor parte, como hizo María. Vamos a escuchar al Señor y atender sus enseñanzas para que podamos permanecer en Él. Versículo clave nos dice en Hechos 13:38. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él, Jesucristo, se os anuncia perdón de pecados. Así que una de las cosas que usted y yo debemos que reconocer, que una de las razones por las que Cristo vino es para perdonar nuestros pecados. Nuestra comunión con Él fue interrumpida en el momento que Adán y Eva pecaron contra Dios, ¿verdad? Y estuvo interrumpida. Dios trabajó de tantas y diferentes maneras para sacar este pueblo especialmente escogido a los judíos, a los israelitas, ¿verdad? Pero el propósito era para alcanzar a toda la humanidad. Así es que debemos de entender y comprender que esto, varones hermanos, que por medio de Él, Jesucristo, se os anuncia perdón de pecados. Así que todo lo que usted y yo tenemos que predicar es que Cristo vino a perdonarnos. Y que usted y yo tenemos que pasar por el procedimiento del arrepentimiento y recibir ese perdón. Y después, como estudiábamos la semana pasada, seríamos llenos del poder del Espíritu Santo para que seamos testigos de las cosas que Él hace, que ha hecho y que va a hacer. Bendecido sea Dios. La meta de enseñanza se nos dice, vamos a ver cómo Dios obró en la iglesia de Antioquía de Siria al encomendar a Pablo y a Bernabé a la misión a los gentiles. O sea, cómo empezó este primer viaje misionero del apóstol Pablo, ¿verdad? No fue fácil, hermano, para uno ir a las misiones. Uno tiene que prepararse primeramente con el conocimiento de la palabra de Dios y después tiene que prepararse también buscando la dirección del Señor, orando y ayunando. Como usted, pues, si usted leyó la lección, usted se va a dar cuenta que tanto la iglesia como ellos oraban y ayunaban, y Dios
por medio del Espíritu Santo, le dijo que separaran a Pablo y a Bernabé con este propósito de que el evangelio siguiera esparciéndose. Y lo que se está haciendo en el día de hoy no es tener a usted ocupado media hora, 1 hora o 15 minutos o 10 minutos o lo que la gente use para predicar el evangelio. No es solamente para tener ocupado usted o entretenido, como muchas personas piensan y creen que es lo que uno hace, ¿verdad? Sin embargo, no es ese el propósito. El propósito es que el mensaje de Dios llegue a las vidas, las almas sean transformadas y cambiadas y vengan al conocimiento del Señor y estén seguros de su salvación. Porque cuando usted la acepta, lo cree, ¿verdad?, lo confiesa, usted está seguro de que usted va a ser salvo. Bendecido sea Dios. La segunda es, debemos desarrollar un espíritu de compromiso de alcanzar a todas las personas con el evangelio de Jesucristo. Ese debe ser el propósito de cada hermano, de cada hermana, de cada amigo, de cada persona que escucha el evangelio. El propósito de que no se lo decía usted solamente, sino que nosotros compartamos con otras personas y podamos ayudar a que estas personas entiendan el propósito de Dios, el plan de Dios, el propósito de Dios a sus vidas, ¿verdad? Que sean salvos y que sean de bendición a otras personas. Bendecido sea el Señor. También debemos de participar en un alcance evangelístico local y fuera de los límites de nuestra comunidad. O sea, que muchas personas piensan que solamente en mi familia, solamente en la iglesia, o solamente a mi pueblo. No, hay que llevar el evangelio a toda nación. Ese es el propósito. El Señor dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura, ¿verdad? El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere, pues la Escritura dice será condenado. Pero uno se condena cuando uno rechaza a nuestro Señor Jesucristo. De lo contrario, si usted le abre el corazón, le abre la mente, le da su vida, Él va a venir a morar en usted. El Espíritu Santo va a venir a morar en usted también. Y va a ser una persona diferente y su vida va a ser transformada y cambiada. Experiméntelo. Todos los que lo hemos experimentado, no nos hemos arrepentido de haberlo hecho. Al contrario, estamos contentos de que Dios nos haya dado esta oportunidad. Esto es un privilegio, hermano, conocer al Señor. Así es que con esto yo empiezo la escuela dominical. Mire, hermano, la lectura es larga hoy y yo voy a empezar en el verso 13, pero había que leer del 1 al 12. No puedo porque es demasiado mucho y no me va a dar tiempo de cumplir la clase. Pero escuche, todos los que están en su casa y los que van a escuchar esta lección, empiecen el capítulo 13 desde el verso 1. En el verso 13 dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra del Señor. Dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, le dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de David, conforme a la promesa,
Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el Bautista el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él. Mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el cazado de mis pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, escuchen esto, hermanos, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Mire qué cuestión. El apóstol Pablo, bien inteligente, bien sabio, bien ungido con el poder de Dios, les deja saber a ellos que aun cuando ellos predicaban y enseñaban en las sinagogas y hablaban del Señor, ellos no conocían al Señor. Bendecido sea Dios, por eso no le recibieron. Dice: sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándole del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos, para nunca más volver a corrupción, le dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu salmo vea corrupción, porque a la verdad David también, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros los que está dicho en los profetas: mirad, oh menospreciadores, y asombraos, desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no os creeréis si alguien os la contare. Hay que leer hasta el 51. Yo me voy a detener ahí. Esta cita se encuentra en Habacuc capítulo 1 y verso 5, esa última cita del verso 41. Así que con esto, la escritura, como usted va a poder ver, el apóstol Pablo se le dio una oportunidad, porque una de las cosas que el apóstol Pablo hacía era que cada vez que él iba a un sitio, él iba primero a su pueblo, a los judíos, él iba a las sinagogas, él quería adorar y glorificar a Dios. Si ellos le daban la oportunidad, él hablaba. Si no le daban la oportunidad, pues él hacía su deber de honrar y bendecir a Dios. En esta ocasión él llegó a este lugar, ¿verdad? Y se le dio la oportunidad de que presentara, de que hablara. Le dio la oportunidad si tenía algún consejo, si tenía algo. Hermano, y el apóstol Pablo era bien astuto y bien sabio, bien inteligente. Y una persona bien educada, muy bien educada, no solamente en la cultura hebrea, sino que también era una persona bien educada en toda clase de estudio. Así es que vamos a ver esto ahora. Aquí dice: en esta unidad nos enfocaremos en el libro de los hechos de los apóstoles, todo lo que ellos hicieron. Principalmente en el ministerio de Pablo, que antes se le conocía como Saulo, y los que viajaban con él. Sabemos que desde que el Señor se le apareció a Pablo,
su vida fue transformada, ¿verdad que sí? En aquel camino a Damasco, cuando él perseguía a los cristianos, el Señor se le apareció, ¿verdad? Con una luz resplandeciente que lo dejó ciego, y estuvo ciego por 3 días, y lo llamó y le dijo que por qué lo perseguía. Y él le dijo, ¿quién eres tú, Jesús? Y entonces el que me está persiguiendo a mí. Porque, hermano, todo lo que nosotros le hagamos a uno de estos pequeñitos, se lo hacemos a Jesús. Pablo estaba persiguiendo a los cristianos, pues estaba persiguiendo a Jesús. Bendecido sea Dios. Él tuvo un encuentro con el Señor como ningún otro cristiano hemos tenido, con excepción de aquellos que caminaron con él. Bendecido sea Dios. Dice, y los que viajaban con él. Sabemos que desde que el Señor se le apareció a Pablo, su vida fue transformada. Directamente desde el cielo Dios le hizo su llamado. Usando a Ananías, hermano, le dice el Señor, él usando a Ananías, le dice, él amonesta a Ananías y le dice, Ananías, ve a donde está Pablo de Tarso y ora por él, ve allá porque él está orando. Y usted sabe que a Ananías le dice, pero Señor, si tú sabes que este es un perseguidor de la iglesia y que tiene orden para perseguir y hasta ultrajar y matar si era posible a los cristianos. Pero Dios le contesta de esta manera, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Verso 16 dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Así que cuando Pablo sufría todas aquellas apedradas que le dieron y todos aquellos golpes que le dieron, esto era necesario. Dios le dijo que él iba a sufrir lo que él hizo sufrir a otros por causa de nuestro Señor Jesucristo. Así que no tenemos que examinar nosotros también. Hechos 9 del 15 al 16. Cuando servimos a Dios, es importante que nos movamos en su tiempo y bajo su dirección. Hermanos, usted quiere servir al Señor, usted tiene que buscar la dirección del Señor y yo también. Tenemos que orar, tenemos que pedirle a los hermanos que oren por nosotros. Además, si vamos a salir al misionero, necesitamos pedir ayuda económica para que nosotros nos podamos sostener. Así es que es necesario que busquemos la dirección del Señor. Ok, dice aquí, tanto Pablo como sus compañeros escucharon a Dios y lo siguieron en su ministerio de la evangelización. Bernabé y Pablo habían estado activos en su ministerio. José, que se llamaba Bernabé, a quien los apóstoles le pusieron sobrenombre Bernabé, que quiere decir hijo de consolación, que era levita, natural de Chipre, se le conoce como un generoso benefactor, una persona muy generosa. Más tarde presentó a Pablo. Sabemos que él mismo fue el que cuando Pablo se convirtió, lo llevó a la iglesia, a la sinagoga en Jerusalén y lo presentó a los demás hermanos. Era un hombre muy amigable, muy bueno, muy benefactor este hombre. Ese es el espíritu que todo hombre y mujer debe de tener en el día de hoy. Más tarde presentó a Pablo a la iglesia de Jerusalén. Orando estos, Dios los apartó para el ministerio y los envió a Antioquía de Siria. Pablo experimentó, mire hermano, al principio, si usted busca ahí en el capítulo 13 y en el verso, le digo ya mismo, en el verso 6 dice esto aquí, yo no quería leerlo, pero voy a tenerlo que leer. Dice aquí el verso 7. El 6 dice, y habiendo atravesado toda isla Tapafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo,
oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Y tengamos cuidado porque el apóstol Pablo usó esta palabra, hijo del diablo, y es que es cierto, si no somos hijos de Dios, somos hijos del diablo, pero usted y yo debemos de respetar a las demás personas. Tengamos cuidado, no nos gustaría que nadie nos llamara así tampoco, ¿ok? Enemigo de toda justicia. No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Usted ve, hermano, es necesario estar preparado porque usted y yo no sabemos qué nos vamos a encontrar en el camino. Miren lo que encontró el apóstol Pablo y Bernabé. A un brujo, a un profeta falso, ¿verdad? Así es que usted y yo necesitamos la dirección del Señor también. Ok, dice aquí, al gran apóstol Pablo, espérese un momentito, Antioquía de Siria. Pablo experimentó una conversión supernatural, pasó de perseguidor de los cristianos a ser el gran apóstol Pablo. Ellos ahora continuarían llevando el mensaje del perdón tanto a judíos como gentiles. Eso es lo que el Señor nos ha mandado a hacer, llevar el mensaje del perdón, decirle a la gente que Dios los ama, que el Dios los perdona, que no hay ningún pecado que Él no pueda perdonar, con excepción de uno que dice la Escritura, pero fuera de todo, todos los demás son perdonados. Y usted y yo lo que tenemos que hacer es venir al Señor y reconciliarnos con Él. Fue llamado por el Espíritu y comisionado para el Evangelio, ¿verdad? Hechos 13 del 1 al 2. La iglesia tiene un gran privilegio cuando algún hombre o mujer de Dios con un llamado específico los visita. Notemos a la iglesia de Antioquía, ¿verdad? De Siria. Se encontraban también, allí dice Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. 4 personas, maestros y profetas, ¿verdad?, que se encontraban en esa iglesia. Dice aquí, Pablo, quien había sido perseguidor de la iglesia, y quien fue transformado en el camino a Damasco, estando la iglesia en ayuno y en oración. Hermano, el ayuno es necesario, la oración es necesaria. Se hace un llamado de ayuno y nadie viene, se hace un llamado de oración, tampoco nadie llega. Hermano, esa es la manera que usted y yo vamos a vencer, cuando usted y yo hacemos esto. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo, porque déjeme decirle, hermano, en la iglesia primitiva el Espíritu Santo hablaba, y todavía el Espíritu Santo hablaba, daba dirección, le decía el número de la casa, decía a la gente que vivía, le decía si tenía que coger a la derecha o a la izquierda. Él hablaba en aquel entonces y habla todavía hoy. Lo que pasa es que usted y yo, nosotros estamos tan ocupados en otras cosas y le ponemos atención a otras cosas que no escuchamos la voz de Dios. Pero Dios todavía habla. Bendecido sea el Señor. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Versículo 3. Habiendo orado, le impusieron las manos y le despidieron. Aquí se nos habla del ayuno, que es tan necesario hoy y siempre lo ha sido para recibir la dirección de Dios. Dios les habla y los envía a la próxima etapa de su ministerio, a ir a otros pueblos. Enviados por el Espíritu, Hechos 13, del 3 al 5. Todos debemos de buscar la dirección de Dios en todos nuestros caminos. Hermano, esto no es solamente cuando usted va a una misión. Esto es todos los días, hermanos. Porque usted no sabe con qué usted se va a encontrar, como le pasó a Pablo y a Bernabé en el camino.
Nosotros no sabemos cuál es la trampa que el enemigo tiene para uno, que uno se enrede, caiga. Usted y yo necesitamos orar todo el tiempo y buscar la dirección del Señor. Esta iglesia hizo oración y ayuno para recibir dirección de Dios. Siguieron el ejemplo que nos dejó Jesús de orar. Reconocieron la importancia de buscar la ayuda de Dios, parte de la preparación para enviar a estos 2 misioneros. Otra cosa que es digna de observar es que la iglesia impuso las manos sobre Bernabé y Saulo. Es necesario, hermano, recibir el consuelo, el conforte, la ayuda, la oración de aquellos hermanos que están unidos y que son llamados en el ministerio. Esto no era algo nuevo. En Números 27, 22 y 23, Moisés comisionó a Josué. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar de toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo, como Jehová había mandado por mano de Moisés. Eso lo vemos, como le dije, en Número 27, 22 y 23, si usted quiere confirmarlo. También en Hechos 6:6, cuando se eligieron a los diáconos, también los apóstoles pusieron la mano sobre aquellos que fueron elegidos. Hermano, porque la idea es orar y que el Espíritu de Dios se pose sobre nosotros y nos ayude. Bendecido sea Dios. Cuando los apóstoles comisionaron a los diáconos, le impusieron las manos. De esta manera, esta iglesia reconoció el mandato de Cristo de hacer discípulos de todas las naciones. En el verso 28 de Mateo y verso 19 nos habla de esto. Bendecido sea Dios. Dios los escogió y la iglesia los envió con su bendición. Verso 4. Fueron enviados por el Espíritu Santo y descendieron a Seleucia y de allí a Chipre. Versículo 5. Esto va según van viajando, ¿verdad? Llegaron a Salamina y anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Acuérdense que Pablo eso era lo primero que hacía. A donde quiera que visitaba, él buscaba una sinagoga, se congregaba el sábado, los días que estaba allí y estaba con ellos y le era de bendición, ¿ok? Sinagoga de los judíos. También ellos llevaban a Juan Marcos, que iba con ellos, que los acompañaba, Juan Marcos como ayudante. En el día de hoy también nosotros podemos bendecir a los misioneros con nuestras oraciones, hermanos, y con nuestra ayuda económica. Es por eso que cuando viene un misionero a la iglesia, pues muchas veces se pide una ofrenda para ayudarlos, si no es que ya la iglesia ha colectado una. Porque es necesario, hermano, y los hermanos que son tocados deben de ayudar, hermano, porque esta gente sufre en las misiones. No todos los lugares son como los Estados Unidos. Hay muchos sitios donde se sufre de hambre, de frío, o de calor, o de falta de agua. Hermano, no es como aquí que todo lo tenemos en la mano. Así que por esa razón, usted y yo, cada vez que un misionero pase por aquí, no peguemos a decir, ya están pidiendo de nuevo. No, hermano. Si Dios le pide es porque Dios le quiere dar. Así es que bendiga al que le pide. Bendecido sea el Señor. La segunda parte dice, ejemplo de la proclamación del Evangelio. Hechos 13, del 13 al 25. El fundamento del Evangelio. En este primer viaje misionero, Pablo y Bernabé encontraron oposición, como le dije ahorita, a un hechicero, un falso profeta. Es por eso que tenemos que estar preparados, porque no sabemos a qué nos vamos a encontrar en el camino, ¿verdad? Este era judío llamado Bar-Jesús y su nombre se traduce como Elimas. Yo esto se lo leí completo en la Biblia porque la Biblia es más clara que lo que yo puedo decir. Este falso profeta procuraba apartar de los caminos de Dios al procónsul Sergio Paulo, pero Pablo, lleno del Espíritu Santo, dijo: o lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor.
La mano del Señor está contra ti, serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Y quedó ciego. Y esto hizo que el procónsul creyera en la doctrina, así que la doctrina del Señor. Así que cada vez que hay una señal en nuestro medio, cuando se predica la palabra, y acuérdense que nosotros no debemos de seguir a las señales, sino las señales seguirnos a nosotros. Cada vez que hay una señal, que pasa un milagro, que pasa un prodigio, que algo sobrenatural acontece, y una persona que nunca ha visto esto, realmente abre los ojos y se da cuenta que ahí está Dios, que esto es algo diferente. Y esto fue lo que pasó con el procónsul. Vio esto y creyó. Y ese es el propósito de las señales, de los prodigios y de los milagros. Que la gente vea la mano de Dios obrar, entiendan, conozcan y se arrepientan. De ahí salieron a Antioquía, siguieron a Pisidia y entró en la sinagoga en un día de reposo. Acuérdense que Pablo no es como nosotros, que salimos a viajar muchas veces y se nos olvida que somos creyentes. Nos vamos para la playa, nos vamos para los sitios turísticos, nos vamos para los juegos. Mucha gente se van de vacaciones para los juegos y cuando venimos a ver se nos fue el tiempo y se nos olvidó ir a la iglesia, ir a buscar al Señor, refrescar nuestra alma. Y a veces, hermanos, como estamos de vacaciones, a veces ni oramos. Así es que Pablo no era así. Pablo nos ha dado mucho ejemplo. Pablo, donde quiera que iba, él buscaba una sinagoga para congregarse. Era un día de reposo, ese día era día de descanso, era día de buscar a Dios, y para nosotros eso no ha cambiado, sigue siendo igual. Y lo invitaron, hermano, lo invitaron a Pablo para hablar. Y comenzando desde el Éxodo, todo eso que yo le leí a ustedes ahí, era un resumen que el apóstol Pablo le estaba dando a esta sinagoga. Empezando desde el Éxodo, le explicó de la gracia de Dios al elegirlos, multiplicarlos y alejarlos de la esclavitud de Egipto. Y guiarlos, dice, a Canaán. Él lo guió 40 años en el desierto, ¿verdad? Dice, y continuó con los jueces, hermano, en el versículo 20. Continuó con los jueces. Los jueces duraron 450 años. Y después de eso, ellos se cansaron también de los jueces y pidieron un rey. Y Dios, Samuel, si usted recuerda, Samuel fue el último juez. Samuel lloraba delante de Dios por lo que ellos habían hecho, pero Dios le dice a ellos: no te han despreciado a ti, Samuel, ellos me han despreciado a mí. Y cuando usted y yo despreciamos las cosas del Señor, no me están despreciando a mí, no están despreciando a la iglesia, no están despreciando a los hermanos, están despreciando a Dios y descuidando su vida espiritual, que es lo peor. Bendecido sea Jesús. Dice, y ellos le pidieron rey, desechando así a Dios y queriendo ser gobernados como las otras naciones que los rodeaban. Dios le dio un rey a Saúl, ¿verdad? Y gobernó por 40 años, que luego desobedeció a Dios y fue destituido. También Dios le permitió tener un buen rey, al rey David, que hasta el día de hoy sigue el rey David siendo mencionado y seguirá siendo mencionado, porque Dios mismo testificó que él tenía su corazón como el corazón de Dios. Qué bendición, hermano, cuando usted y yo nos sometemos a Dios y servimos al Señor. Dios siempre va a tener cosas buenas que decir de nosotros. En quien confió para que le sirviera de todo corazón. Después el apóstol Pablo les habla del descendiente de David, o sea, nuestro Señor Jesucristo, a quien Dios levantó por Salvador a Israel. Versículo 24 nos dice: antes que Jesús viniera, levantó a Juan el Bautista, quien predicó el bautismo del arrepentimiento, que la semana pasada estudiábamos, ¿verdad? Juan se aseguró de aclararle que él no era el Mesías, que el Mesías era más grande que él y que pronto llegaría. Mateos 3:11. Bendecido sea el Señor.
Así es que el mensaje de salvación, Hechos 13, del 26 al 41. Pablo hizo una poderosa declaración dirigiéndose a judíos y a gentiles como objetos de la salvación de Dios. Mira, hermanos, él tanto amó a los israelitas como amado a los gentiles. Su propósito era salvar a la humanidad. Y Dios dio a su Hijo unigénito para que todos nosotros pudiéramos ser salvos. Así es que no hay nada que nosotros no podamos decir que no somos iguales ante Dios. Estamos en el mismo barco, como decimos aquí, somos iguales. Bendecido sea el Señor. Él los llamó con un propósito de que alcanzaran a la humanidad. Ellos pensaron que ellos eran especiales, pero Dios tuvo que hacer todo lo que permitió con la persecución. Era con el propósito de alcanzar a toda la humanidad. Bendecido sea Dios. Dice a los gentiles como objeto de la salvación de Dios. Más tarde escribió cómo la gracia de Dios se extendió a los gentiles. El apóstol Pablo, en el capítulo 2 del libro de Efesios, del 11 al 13, yo no tengo tiempo para leerlo, hermano, usted quiere confirmarlo, búsquelo, Efesios 2, del 11 al 13, él le habló acerca de la gracia que Dios extendió a los gentiles para llevarlos a su familia de pacto. La salvación viene a través de Jesucristo, quien fue crucificado y puesto en una tumba. Fue crucificado, muerto, sepultado, ¿verdad? 13, 27 al 29. Dice, Dios lo resucitó de entre los muertos, a quienes los 12 discípulos atestiguaron o fueron testigos. Otros 500 hermanos fueron testigos de esto. Hermanos como, y aún al apóstol Pablo dice que él se le presentó a él como a un abortivo en 1 Corintios capítulo 15 y verso 8. Hechos 3:74 dice, y Isaías escribió que Dios le daría a Cristo las bendiciones que había prometido al rey David. Sabemos que el rey David murió, ¿verdad? Y hasta el día de hoy está su tumba para con nosotros. Pero Cristo Jesús murió y su cuerpo no vio corrupción. Esto fue cumplido en Jesús. No vería corrupción. David fue el escritor y como profeta el que escribió este salmo, ¿verdad? Y también Isaías hablaba algo de ello, Isaías 55:3. Dice, David fue el escritor y como profeta Dios lo dejó ver de antemano esto cumplirse en Jesús. A través de Jesús, por su muerte y resurrección, hizo posible el perdón de todos los pecados, de los suyos, de los míos, de toda la humanidad, de todo aquel que se acerque a él, le confiese y le sirva. La audiencia de Pablo debió estar preparada para esta predicación. Mire, hermano, esto causó un montón de problemas luego. La segunda semana, el segundo sábado, cuando Pablo fue de nuevo, porque ellos lo invitaron que siguiera hablándole, aquellos que quedaron encantados con el mensaje del apóstol Pablo, lo invitaron para que regresara de nuevo la semana anterior, ¿verdad? Y vemos que la semana anterior regresó, pero mire, esto fue terrible. Bendecido sea el Señor, porque el enemigo se enoja. Él no quiere que se le predique a Cristo a la gente, él no quiere que usted sepa la verdad, él quiere que usted viva una vida como quiera, que no le importe su futuro y él se ríe de usted después porque sabe que después se va a perder. Bendecido sea el Señor. Abramos los ojos, que Dios tiene paciencia, ha tenido paciencia hasta el día de hoy, sigue esperando por usted y por mí, pero un día su paciencia se acabará. Bendecido sea el Señor. Bendecido Dios. Dice, esta predicación dice, la audiencia de Pablo debió estar preparada para esta predicación, ya que ellos conocían la ley de Moisés, conocían los profetas y conocían los salmos. La ley exponía el pecado humano. Los salmos y los profetas señalaban hacia aquel que nos libraría del castigo del pecado, a todos los que creyeran en el Salvador. Pablo los exhorta a que no reciban esta noticia con incredulidad.
O sea, esa última porción que yo le leí en la escritura, él le dice que no la reciban con incredulidad, sino con fe. Versículo 41. Dice, mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis. Y si alguno os la contare, si alguien os la contare, no la van a creer. Búsquela Habacuc capítulo 1:5 y usted va a ver que eso está ahí escrito. Bendecido sea el Señor. Él los aconseja que escuchen el mensaje, que no lo ignoren, que busquen a Dios y que se arrepientan. Bendecido sea Dios. La última parte, un evangelio, un mensaje, hermano, todo el tiempo va a tener dos respuestas. Alguien lo va a recibir o alguien lo va a rechazar. Y esto es lo que acontece con el evangelio. El que lo recibe, te recibe la vida eterna, recibe la salvación, recibe esa promesa gloriosa de un día que vamos a morar con nuestro Señor Jesucristo. El que lo rechaza, pues un día lo va a lamentar. Y quizás va a ser muy tarde, donde no va a haber chance de arrepentimiento. Así que por eso es que, si dice la Escritura, si escucharas hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, ¿verdad? Así que si usted escucha hoy la voz de Dios, no se endurezca. Dé el paso de fe. Es sencillo, es simple. Venir al Señor, pedirle perdón por los pecados, decirle que lo dirija, que lo guíe, que lo ayude, que lo ilumine, que le enseñe su palabra y que lo ayude a caminar con Él. Es simple, es sencillo. Aceptarlo y decirle, ven conmigo, Jesús, como dice el cantante venezolano. Bendecido, camina conmigo, Jesús. Bendecido sea Dios. Dice, la palabra de Dios predicada por el apóstol Pablo inmediatamente dio fruto. En el verso 42, usted lo lee, muchos salieron, dice, le voy a leer esa porción, esa pequeña porción ahí, ese verso aunque sea nada más, para que usted vea que dio fruto enseguida. Verso 42 dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. ¡Qué llamado, hermanos! Casi toda la ciudad se reunió, ¿verdad? Para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos, mire, este es el problema que hay. El celo, la contienda, el problema. La gente quiere brillar ellos. No somos nosotros los que tenemos que brillar. El que tiene que brillar es Cristo en nuestras vidas, con su mensaje, con su palabra, con las cosas que Él hace. Pero viendo el verso 46, dice el 45, perdón. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían, o sea, contradecían lo que el apóstol Pablo decía. Lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. ¡Wow! Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis digno de la vida eterna, y aquí nos volvemos a los gentiles. O sea, él cumplió su llamado primero a los judíos. Él iba todo el tiempo a las sinagogas judías, pero ellos lo rechazaron, lo despreciaron la salvación eterna. Pues entonces él dijo, nosotros ahora vamos a los gentiles, porque los gentiles iban a tener oído, iban a prestar atención, iban a seguir al Señor, iban a servir al Señor. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Ese era el llamado del gran apóstol Pablo. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron, mire hermano, qué cosa tan terrible,
Este era el pueblo que estaba supuesto estar llevando y recibiendo este mensaje. Están supuestos los que fueran seguir llevando el mensaje, pero ellos no creyeron a Jesucristo, ¿verdad? Entonces ahora ellos están instigando a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Mateo 10:14 dice que el Señor enseñando que cuando fueran a una ciudad y no lo recibieran, que aún hasta el polvo de los pies los sacudieran en contra de esa ciudad. Mateo 10:14. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo, hermano. Cuando usted recibe el mensaje de Dios y usted conoce las promesas que Dios tiene para usted, usted va a recibir gozo, va a recibir alegría, va a servirle con mucho gozo. Ok. Como dije, aquí hay dos bandos, el de la respuesta positiva y el de la negativa. La palabra de Dios predicada por el apóstol Pablo inmediatamente dio fruto. Por eso le leí toda esa porción. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Versículo 43. Muchos de los judíos prosélitos siguieron a Pablo y a Bernabé, y estos los persuadían, o sea, Pablo y Bernabé los persuadían, le instruían, le enseñaban a que perseveraran en la gracia de Dios. La gracia de Dios resulta en la salvación y en el empoderamiento de los creyentes, que nos da poder a cada creyente. Aconteció que el sábado siguiente una gran multitud se agregó y los judíos incrédulos envidiaron a los apóstoles. Verso 45. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían en lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Los apóstoles no se defendieron del ataque, pero afirmaron la prioridad de llegar primero a los judíos con el evangelio. Los que rechazaban la palabra de Dios y su promesa de la vida eterna, ¿verdad? San Juan 6:68 nos dice esto. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Esta misma palabra fue autorizada para todo el mundo gentil. El verso 13, capítulo 13, 47 y 48. El ataque continuó en contra de Bernabé y Pablo, y estos fueron expulsados de la ciudad. Y ellos hicieron lo que Cristo les había ordenado. Sacudieron contra ellos el polvo de sus pies. Después fueron a Iconio en el camino a Éfeso. Los gentiles de Antioquía, los gentiles y los gentiles de Pisidia, y se llenaron de gozo en el Espíritu Santo. Cristo desea que todos seamos llenos del gozo del Espíritu Santo, y el gozo es parte de la salvación, de la bendición de Dios. La última partecita dice así: perseverancia y milagros. En el 14, del 1 al 7. En Hechos 1 al 8, Jesús prometió el Espíritu Santo a sus seguidores, en el cual recibirían poder para un ministerio eficaz. El resultado es hablar con denuedo para la convicción de los incrédulos, y también se manifestarían señales y milagros en la predicación. 14:1. Hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo griegos. Los judíos que no creían excitaron y corrompieron, como siempre acontece, siempre hay dos bandos, hermanos. Aún hasta en la iglesia acontece esto, hermano. Hay gente que están a favor y otros que están en contra. No debía de ser así, pero es así. Los ánimos de los gentiles contra los hermanos. A pesar de todo, los apóstoles permanecieron en la ciudad hablando con denuedo, y por las manos de los apóstoles Dios le concedió señales y milagros. La verdad de Dios trajo división. Algunos respondieron con gozo y fueron salvos, y otros rechazaron el mensaje. ¿Verdad? Hechos 14:4. El verso 5 dice: vemos
que tanto judíos como gentiles, instados también por los gobernadores, se lanzaron a afrentar y apedrearlos, ¿verdad? A Bernabé y a Pablo. Los apóstoles huyeron por el peligro. Hermano, cuando usted ve un peligro y usted lo ve y usted sabe que seguro, no se quede para recibir el golpe. La escritura nos enseña aquí que cuando ellos se cercioraron que esto era cierto, que era verdad, que los iban a apedrear y que los estaban echando del sitio, ellos huyeron. ¿Por qué vamos a esperar? Las personas que quieren ser mejor dicen, Dios me va a proteger. No, ¿por qué vamos a recibir un golpe o una muerte innecesaria? Si usted puede huir, huiga. Porque el Señor dijo que huya a la ciudad más cercana y después sacúdase los polvos de sus pies. Bendecido sea el Señor. Eso es lo que la Escritura dice. Dice, huyeron por el peligro. Aún las Escrituras nos dan testimonio de que si usted se enfrenta a algún peligro y se cerciora que es cierto, no aconseja a que escapemos. De ahí salieron a Listra y a Derbe, ¿verdad? Y Jesús dice, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Mateo 10:23. Aquí en esta parte del mundo que nosotros vivimos hoy en los Estados Unidos de Norteamérica, ¿verdad? No tenemos mucha persecución, no hay mucha persecución todavía, aunque ha empezado un movimiento contrario en contra de todo lo que se llama Dios, pero si usted y yo como creyentes nos paramos en pie, nos paramos a orar y buscamos al Señor y leemos la Escritura y estamos de acuerdo con la palabra, lo que la palabra dice, el Señor nos va a proteger, nos va a ayudar, nos va a llevar hacia adelante y vamos a tener la victoria en el poderoso nombre de Jesús. Así es que aunque las cosas se ven que están cambiando, no tenga miedo, hermanos. Sigamos hacia adelante. El que está con nosotros es mayor que el que está en contra de nosotros. El Señor está con nosotros todos los días. Él dice que no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Lo que tenemos es que confiar en Él, ser fiel. No podemos esperar que el Señor va a estar todo el tiempo con nosotros y nosotros vamos a estar viviendo como quiera. Él quiere que usted y yo seamos fieles. Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin. Bendecido sea Dios. Dice, tenemos un poco de libertad para predicar y difundir el Evangelio, pero estemos preparados. Las cosas pueden cambiar simultáneamente. Esta historia nos enseña cómo debemos responder si llegáramos a sufrir un maltrato, ¿verdad? Y yo sé que ya me pasé, pero voy a leer la última partecita, que algunas veces yo la leo. ¿De qué nos dice Dios? El comentario final del estudio nos dice de esta manera, así. El mensaje del perdón de Dios hecho posible por la muerte sacrificial de Cristo es el centro de la fe cristiana. Dios ha abierto la puerta para que el ser humano lo conozca de manera íntima. Esta puerta está abierta para toda persona que desea arrepentirse de sus pecados y ejercitar la fe en Jesús. Para aquellos que ya lo han hecho, el próximo paso es comenzar a compartir las buenas nuevas de Jesucristo con amigos, familiares y vecinos que todavía no son parte de la familia de Dios. En esta lista para guiar, Él está listo para guiar, empoderar y obrar a través de todo creyente dispuesto a convertirse en su instrumento para extender su invitación al mundo, tal como lo hicieron Pablo y Bernabé. Con esto yo termino la clase, hermano. Que el Señor les bendiga. La clase va a seguir en el libro de los Hechos. Así es que vamos a ver cómo hacemos, ¿verdad? Estudiamos y hacemos que esa palabra del Señor penetre en nuestras vidas, hermano. Y seamos obedientes a la palabra del Señor. Señor los bendiga. Hermano Marcelino nos despide y el Señor los bendiga. Gloria a Dios. Dios los bendiga a todos mis hermanos. Gracias al Señor por esta bendición. No podemos coger miedo, tenemos que enfrentar lo que venga en el nombre de Jesús, usando siempre la sabiduría que Dios nos ha dado. Amén. No tratemos de hacer más que lo que el Señor nos ha mandado hacer. Exacto. Amén. Solamente obedecer y creerle al Evangelio, hermano. Y no importa las oposiciones, este Evangelio hay que predicarlo hasta que Cristo venga. Amén. Eso es así. Así que Dios me los bendiga. Gracias a todos los hermanos por sintonizarnos. Dios me los bendiga mucho. Y este domingo a las 11 de la mañana el culto.
estaremos aquí. Si el Señor no ha venido, estaremos aquí para la gloria y la honra del Señor. Excusa a nuestro hermano William, no pudo estar con nosotros, tuvo que hacer algunas cosas, pero aquí estamos nosotros y está primeramente el Señor. Que Dios le bendiga, Dios le guarde, pasen buenas noches y hasta el domingo, si Dios lo permite, nos vemos pronto en el nombre de Jesús. Dios lo bendiga. Amén.